Muy buenas noches si es de noche, buenas tardes si es de tarde, buenos días si es de día. Entre los numerosos oyentes de Cultura Política, el programa de los 7 ciudadanos. Como lo dicho el viernes pasado, estamos subsanando la ausencia que tuvimos por imprevistos de orden técnico. Nuevamente estamos con ustedes y agradeciéndoles por su teleaudiencia en el ciberespacio. Nos vamos con nuestro comentario de opinión de esta noche. Editorial de el 4 de febrero del 2025. Tránsito de ciudad disfuncional y enana a ciudad pequeña pero funcional. El sábado 15 de este mes culminó en la ciudad de Puno la fiesta popular que duró 2 semanas. Se inició el 2 de febrero con expresiones artísticas destacables y feneció con diferentes despedidas y cacharparis. Se apreció las danzas altiplánicas con sus diferentes matices convertidas en la médula de la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. El certamen convocó a más de 140 conjuntos de los ámbitos campestres de la región Puno y un aproximado de 90 conjuntos de la ciudad lacustre y otros espacios urbanos aledaños. Se valoró y se aplaudió expresiones de conmovedora entrega de danzarines y músicos. No obstante, se padeció deficiencias extraartísticas provenientes de la estructura urbana de la ciudad de Puno, que cada vez padece crecimiento deforme e incapacidad de adaptarse a los retos que plantea la participación de numerosos, casi gigantescos conjuntos de danza y música folclórica, complementadas a su vez por masiva asistencia y movilización de visitantes y espectadores. Según la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Puno, arribaron a la ciudad de Puno en esos 15 días un aproximado de 400,000 visitantes. Ese flujo poblacional generó perturbaciones de diversa índole. Sugerir a los conjuntos de danza folclórica que reajusten su monótona largueza es pedir peras al olmo. Sugerir que los músicos dejen de reproducir sonsonates aburridos y creen música con melodía es pedir que las vicuñas vuelen. Es un camino difícil e imprescindible de transitar, pero ¿para qué se creó la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno? Justamente para resolver problemas y no solo para administrar con minusvalía y nula creatividad la dancística y la música. En el terreno organizativo, el reto es enorme, porque demanda participación de la sociedad puneña unida y activa a efectos de adaptar la ciudad con el objetivo, más allá de lo artístico, de ofrecer seguridad, fluidez vial y comodidad a la población local y visitante, que signifique sin problemas de tránsito y canalice la concentración de personas en los actos artísticos que convocan masivamente a diferentes actores. Urge remodelar y adecuar la ciudad para reelevar su prestancia y su principal y medular rol cultural en el siglo XXI, que es la fiesta de febrero. Se debe pasar de ciudad enana y pequeña, incapaz de resolver embotellamientos de tránsito, presiones de alojamiento, cobertura de seguridad, a ciudad inteligente. Para ello, hay que evitar que las autoridades actúen como pigmeos con poder en una ciudad pequeña y enana. Y por eso se requiere autoridades que se pongan de acuerdo para enfrentar problemas de esta índole. Se ha dado cuenta la población de Puno que cada vez crece más la fiesta y cada vez es más pequeña la ciudad. Claro que se han dado cuenta. Lo grave es que no hacen nada ni reaccionan para evitar esos problemas. Ahora y para el futuro, no solo se trata de definir circuitos de desplazamiento de conjuntos, sino de abordar la integridad de la problemática que se presenta cada año en febrero. La readaptación y remodelación de la ciudad de Puno es un reto inaplazable y no debe ser inalcanzable. En la ciudad de Puno viven cerca de 200,000 habitantes y no se sabe cómo enfrentar que en 15 días lleguen 400,000 personas. Ante ese flujo casi aluvional, colapsan servicios de diferente naturaleza. Frente a esa insurgencia espectacular, se requiere la creación y funcionamiento con presupuesto propio de una autoridad autónoma, que no es y no debe ser crear burocracia.
que resuelva temas de infraestructura pública, de tránsito y flujo vehicular, diseñe y concrete nuevas zonas de aparcamiento y tangibilice rutas alternativas de ingreso y salida de vehículos a la ciudad, y proponga la construcción de puentes peatonales en las inmediaciones del estadio Torres Belón o de su sucedáneo. Adecúe todos esos cometidos convocando arquitectos y diseñadores urbanos para que la ciudad de Puno se readapte a las exigencias de afirmar su condición de ser ciudad teatro. ¿Cuál es el ideal de materializar y obligatoriamente a concretar para que la fiesta de febrero mejore? Primero, organizar participación cultural solidaria que enfrente creativamente la organización segmentada y particularizada que canaliza la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. La fiesta de febrero excede con creces las acciones de la Federación Regional de Folclore y Cultura. En segundo término, reacondicionar la ciudad de Puno, haciéndola renacer, volviéndola apta para la representación masiva del arte popular que sume fluidez de tránsito y calidad y confort para los espectadores. Pasemos de las visiones artesanales y tubulares al pensamiento estratégico y constructor de futuro. Ese es el reto. Hasta aquí nuestro comentario de opinión editorial en el programa. Nos vamos ahora con Ismael, muy buenas, a la presentación de un recorderis histórico, la historia en el Perú. Gracias, Mancho. Felicita. Nuestra página histórica es sobre el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. El 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro, encabezando la guarnición de Arequipa, se sublevó contra el gobierno de Augusto B. Leguía. El pronunciamiento respectivo fue redactado por el jurista arequipeño José Luis Bustamante Rivero, que años después se convertiría en presidente constitucional del Perú. El movimiento insurgente se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para la insurrección. Se instaló una junta militar que se dedicó a poner fin al legueísmo y superar la crisis que afrontaba el país y llamar a elecciones. Sánchez Cerro quiso postular a las elecciones sin abandonar el poder, por lo que perdió el apoyo popular, por lo que renunció en marzo de 1931. Subió al poder la Junta Nacional de Samanés Ocampo, que convocó a elecciones generales para presidente de la República y miembros del Congreso Constituyente. Estas elecciones se realizaron el 11 de octubre de 1931. Fueron las primeras elecciones modernas de la historia de la República. Triunfó Sánchez Cerro. Los derrotados fueron los apristas liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre, que desconocieron los resultados electorales y pasaron a la oposición. El gobierno constitucional de Luis Miguel Sánchez Cerro se llamó también el gobierno de los 16 meses, que se inició el 8 de diciembre de 1931 y culminó abruptamente el 30 de abril de 1933. Perdón, diciembre de 33. Cuando en horas del mediodía de ese 30 de abril fue asesinado por un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Este breve periodo se vio marcado por la violencia política desatada tanto por el mismo gobierno, que fue autoritario encarcelando y deportando a sus opositores políticos. El partido aprista, que desconoció los resultados electorales, causó disturbios y alzamientos en todo el país, desembocando
en la revolución de Trujillo en 1932. El día 30 de abril, el presidente revisaría a los 25,000 movilizables en el hipódromo de Santa Beatriz. Se cuenta que su uniforme estaba encima de su cama y había una cota especial, una especie de malla protectora, algo así como el moderno chaleco antibalas. Decidió no usarla, cosas del destino. Para trasladarse a la ceremonia, en lugar de usar el automóvil a prueba de balas, se subió a un descapotable adecuado para saludar a las masas de población que se dice lo adoraban. Cumplida la ceremonia, hace uso del mismo automóvil descapotable para retornar a la Casa de Gobierno y lo acompañan el coronel Andrés Rodríguez, jefe de la Casa Militar, su edecán y el doctor José Matías Manzanilla del Consejo de Ministros. En el mismo hipódromo no hay cordones de policía ni en el trayecto de retorno. La vía está libre para la multitud entusiasta. De manera imprevista y sorpresiva, aparece un hombre por detrás del automóvil muy cerca del presidente y le dispara a la espalda una y otra vez. El edecán y los policías de alrededor disparan y acribillan a balazos al asesino. Faltando 15 minutos para la 1 del día, es llevado al hospital italiano, pero fallece a los 43 años de edad. La autopsia indica que una bala perforó el pulmón izquierdo y otra que entró por el mismo lado perforó el diafragma. Del asesino Mendoza Leiva, afiliado al Partido Aprista Peruano, se sabe que llegó de Cerro de Pasco y trabajó como doméstico en una pulpería y después en el bar La Piñita, propiedad de la familia de Ferrari. Su existencia estuvo al margen de la ley. Frecuentaba el local del Partido Aprista en la calle Belén. Los investigadores del crimen indican que usó un revólver marca Browning, que fue entregada por el compañero Valdivia. El jefe del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, se refiere al asesino como un adolescente impresionable. No existe justificación racional en democracia para el crimen político. Un país, por más crisis que confronte, siempre hallará una salida justa. El crimen político es terrorista, cobarde, inhumano y punitivo. Esta sí es nuestra opinión. Bueno, y los lastres y las secuelas que generó ese asesinato se vivieron por muchos años de una manera encarnizada, dolorosa, de enfrentamientos entre el ejército, se agudizó con el APRA, que estuvo en la clandestinidad, etcétera. Varias situaciones de la historia que nos evidencian, Ismaco, cómo se ha envilecido la política en el país, con un interregno de pocos años, con cierta democracia ficticia y representativa, pero en todo caso con el poder mal usado en contra de los intereses medulares del país. Pero bien, ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la razón. ¿Qué es la razón? Madre mía, la razón es un conjunto de situaciones críticas, analíticas, hasta universales, y tiene la razón diferentes maneras de ser utilizado. No es polisemia, sino es el sentido mismo de la razón, que puede ser dinámica, dialéctica, crítica, analítica, y además es constituyente y constituida, porque se va manejando de tal suerte que al final se determina qué es lo que genera la razón cuando se estructura y se convierte en un cuerpo más o menos lógico y coherente, ¿no? Nacho, quizás el concepto más socorrido y definido de la razón es aquel que posibilita el término entendimiento. Cuando uno describe una situación X, Y, Z en una realidad, ¿no? La describe, dice, por ejemplo, en esta habitación hay tantos libros, tantos son de historia, tantos son de filosofía, tantos son de geografía, está describiendo, ¿no?
pero no responden por qué hay más historia que geografía. ¿Por qué? Entonces, ¿será el autor especial? ¿Qué tipo de autor es? Entonces eso se llama explicación de un hecho descrito. Y esa explicación permite un porqué, una respuesta, un porqué. Y eso es el concepto del entendimiento. Entiende uno las cosas cuando las explica. Claro, es una especie de facultad innata en el ser humano, cognoscitiva. Los animales no piensan, los seres humanos sí, tienen razón Pienso, y luego construyen. existo. Claro, Pienso, luego pero también existo, dijo Pascal, el corazón, dice el corazón obedece a razones que la razón desconoce. A eso voy. Entonces también, ¿no? A eso voy. ¿Por qué razón? Porque la explicación aceptada es aquella que viene otro a esta biblioteca y dice lo mismo que un observador ha dicho y otro observador ha dicho. Entonces es verificable, no es repetible. Entonces usa un lenguaje tal que es prácticamente casi universal. Ese hecho se llama la razón. La razón entonces es explicar algo para que se haga prácticamente universal. Y para eso es un lenguaje. ¿No? Un lenguaje que también tiene que ser compartido por los otros. Entonces, ese es el escenario del entendimiento. Pero lo que acabas de decir es tan interesante que va hacia otro término, que es el de comprensión. Uno puede comprender y aceptar una descripción así no la entienda. ¿Por qué? Porque ya no entra ahí la razón, sino entra el sentimiento. El sentimiento. Yo puedo no entender a alguien, pero como la quiero tanto, lo quiero tanto, bueno, pues pero también lo comprendo hay, y no pasa nada. Pero también hay otra razón impuesta, inducida, que por ejemplo surge de la academia o de grupos de poder que imponen una razón que la hacen metodológica, doctrinaria, con directivas, con normativas, y entonces ese equipo de razonamiento puede ser la razón burocrática en la administración pública, la razón de la deontología médica en el uso de los recursos del acto médico. Entonces cada uno se compartimenta un pedazo de la razón y entonces ahí enturbian el conocimiento y el entendimiento y la percepción real, porque a veces uno ya no puede pensar por sí mismo, sino tiene que adscribirse, encasillarse a los dictados de esa razón estructurada, en muchos casos para dominar a la gente y dominar la mente, ¿no? Por eso, esa es una razón que instrumentaliza, codifica los hechos y a las personas, de manera tal que se ajusta mucho a la definición primera de este escenario, que es del famoso padre pues, de la sociología, que es Augusto Comte, ¿no? Que él dice, ¿qué es la razón? La razón es encontrar los medios adecuados para lograr los fines que uno se propone. Entonces, es una razón obviamente instrumentalista. ¿Por qué? Porque no reflexiona sobre los fines. Si estos fines son, por ejemplo, adecuados para el bien común, ¿no? Sino para mantener el poder de unos sobre otros. Entonces, es una razón ya instrumentalista, perversa, por el fin. Claro. O sea, Esa es una razón de la sin razón, por ejemplo, de Mendoza Leiva, fanático, en su razón, en su embrutecimiento, en su empecinamiento, se ofusca todo, pero tiene una motivación razonable para él, pero desquiciada desde el punto de vista de los daños que perpetra y ocasiona. Y entonces así, en el país, ¿qué razón está imperando en la actualidad? ¿Cuál es lo que domina? Aparte de los principios doctrinarios, ideológicos, principistas, digamos, de los partidos políticos. Hay otras razones que están ahí subyaciendo que hacen que la gente ya no razone en el fondo mismo de lo que significa imaginación y creatividad, sino seguimiento y sumisión ante los dictados que han impuesto una razón creada, especialmente empaquetada de alguna manera, ¿no? Nacho, hay una razón, como hemos dicho, instrumentalista, pero hay otra razón que también la llaman estratégica. Es decir, cómo me salgo con mi gusto para lograr un bien superior al otro bien perverso, subalterno que la gente que está en el poder quiere. Estratégicamente, cómo uso la razón para salirme con mi gusto en ese escenario adverso, ¿no? Donde yo quiero el bien común, pero los que están en el poder quieren el bien de sus propios allegados, sus propios, ¿no?
coetáneo, su propio interés particular. Ujú. Pero eso también al final resulta cuestionable, ¿no? Entonces, aquí hay otro escenario que es la razón comunicativa, es decir, lo que llaman la acción comunicativa, la razón que está basada en un diálogo cuya matriz o cuya raíz son los valores ético-morales. Ujú. ¿Y qué valores ético-morales nos identifican unos a otros? De ahí que esta razón nos permite mantener valores sabiendo que hay el respeto por el otro como elemento central. Y eso es en la comunicación. La comunicación tiene que hacernos llegar a un consenso Pero sobre en esto. la práctica la comunicación nos genera una serie de efectos perniciosos, bombardeándonos con informaciones realmente descabelladas, deleznables, etcétera. Pero hay otra cuestión. Lo científico encadenado a la investigación tiene una razón más coherente, más respetable, más lógica. Y entonces ahí hay imaginación y creatividad para darle sentido y causa a esta clase de razón, que es la que se necesita, una razón científica, una razón que nos lleve a buenos puertos y que sea, por ejemplo, estratégica en el sentido de que prevé escenarios y los va resolviendo, antepone situaciones de coyuntura y hace una lectura en el mapa de la realidad de una sociedad determinada, ¿no? En ese escenario que estás planteando, ¿no? Y obviamente esta razón comunicativa en el diálogo o en la ética del discurso, obviamente está en este país, en la trastienda, nadie tiene ese diálogo. Congreso, presidente de la República, ni siquiera saben de qué se trata la ética del discurso, ¿no? Y obviamente si la supieran tampoco la practicarían porque no va a convalidar sus intereses subalternos. De manera tal que en este otro escenario que estás planteando, yo diría también que ahí hay también bemoles. Nietzsche en su último libro, lamentablemente dicen que ya lo escribió cuando estaba loco, pero dice una frase genial. Lo que dignifica al siglo XIX, que es el surgimiento de la ciencia, no es el triunfo de la ciencia, sino el triunfo del método científico sobre la ciencia. Y emparentado con la naturaleza, la lectura del ambiente, del medio de la realidad biológica, histórica, genética, etc. Y el método, Nacho, es una razón instrumental. No es una razón que induzca a la creatividad, que induzca al término de la comprensión. No sale del entendimiento. Cuando uno tiene razón, a veces pues se contenta y se autosatisface con su razón, ya está, y la impone, ¿no? Pero entonces se está violentando la esencia misma de la razón, que es una razón constituyente, se va armando para determinar y desencadenar en una razón constituida, porque se desenvuelve una realidad y se la vuelve a envolver con otras cápsulas, con otros conceptos que más o menos son permisibles, plausibles, más tangibles, más visibles, ¿no? Claro, lo que te acabo de decir tiene muchos ejemplos en la historia de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la famosa ley de la gravedad. Se le dice a Isaac Newton que la descubrió. Entonces, es que usó el método científico que es, planteas una hipótesis, la verificas con trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Ya. Mentira, él estaba descansando y se cayó una manzana en su cabeza. De un árbol de manzanas. Bueno, es lo que dice la anécdota, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya, bueno, pues, y todos decían que el microbio tal produce tal enfermedad, la tuberculosis. Entonces, un alemán, Leeuwenhoek, me parece que es, no recuerdo su nombre, se tomó el esputo de un vaso de los tuberculosos, se lo tomó y no le pasó nada. Yeah. Entonces, ahí ven que el método, el microbio produce la enfermedad. Sí, es causa que tiene que estar ahí, pero no es suficiente para que se produzca la enfermedad. Entonces, ese es un tema interesante que el método científico instrumentalizado dirige y orienta.
Obviamente hay más desarrollo, pero también hay investigadores geniales que van contra la razón entre el método científico, ¿no? Pero ese es sumamente interesante. Pero también, claro, hay otro reto, por ejemplo, la razón histórica. ¿Cuál es la razón histórica del Perú o del caso de Puno? Si la gente se pavonea y se enorgullece, somos descendientes de los Puquinas, de los Tiahuanaco, Uros, Aymaras, y no hacen nada para materializar esa conglomerado de consanguinidades históricas y culturales y de civilizaciones periclitadas, lo que fuere, pero no están manejando una propuesta de razón histórica para dignificar el tiempo y mejorar a la sociedad. Entonces, en razón histórica, estamos por las patas de los caballos. No hay una razón que nos induzca a tener sentido de patria, de sentido de pertenencia a un determinado lugar y esforzarnos por hacer que la razón de esa naturaleza tenga un flujo, tenga un crecimiento y tenga una perspectiva que ilumine nuestro camino, ¿no? Claro, pero yo creo que eso que acabas de decir de los aymaras, por ejemplo, ahí no hay ni razón ni comprensión. Ahí es una, ¿qué te digo? Es una chabacanería nomás. Si a alguien se le ocurrió decir y llaman razón histórica, no sé a qué, porque no tiene explicación histórica para eso, ¿no? Y tampoco es comprensión, porque son más vanidades, creo yo, vanidades, orgullos. Él quiere ser un poco diferente de otros y se imponen de una u otra manera que no causa adhesión de otros, ¿no? Se encierran en sí mismos y en fin, ya. Entonces, ahí no creo que exista razón histórica dentro Claro, de o los sea, aymaras, cuando ¿no? esa razón que es determinante se convierte al final en racionalización, es una especie de instrumento que desquicia la comprensión real de las cosas, ¿no? Entonces uno distorsiona e impone las razones. Por ejemplo, el nazismo tenía una razón de el superhombre, la raza aria, la preeminencia de determinados grupos sobre otros, etcétera. Eso fue pervertido y perverso. Claro. Ahora, quizás, Nacho, quien inicia todo este debate de entendimiento y comprensión, que así lo hemos resumido, es otro filósofo, Emmanuel Kant, cuando él plantea que hay juicios, Crítica de la razón, ¿cierto? en la crítica de la razón pura, dice que hay juicios sintéticos a posteriori y juicios analíticos a priori. ¿Qué cosa es un juicio sintético a posteriori? Algo que tú dices sobre un hecho, pero para demostrarlo tienes que verificarlo, tienes que hacer un experimento. Por ejemplo, el hierro se dilata con el fuego, entonces tienes que buscar un hierro, ponerle con calor y ya está listo. Y se dilata, es a posteriori. Y los analíticos a priori son los que no necesitan pues demostración, ¿no? Ahora, la razón condiciona, Ismaco, condiciona el pensamiento o la búsqueda de la verdad. De todas maneras, como has dicho al principio, favorece el entendimiento, pero el conocimiento de la verdad no solamente se llega frente al pensamiento y al raciocinio, ¿no? Ahí voy con lo de Kant, porque ese es el clavo del tema, ¿no? Entonces, él se plantea el juicio analítico, ¿no? Es a priori porque no necesita demostración. Yo necesito, dice, saber demostrar juicios sintéticos a priori, que no necesitan demostración. Y entonces hace su famosa teoría, pues la crítica de la razón pura, etcétera. ¿No? Yo no soy filósofo, no entiendo muy bien de eso, pero dice que hay las categorías espacio, tiempo, forma, contenido, etcétera, y todo, ¿no? Bueno, sí, la razón pero pues después es hasta dice, cuando quiere hacer lo mismo con un escenario que no es la física, que no es la química, que no es la biología, que no son ciencias, sino las ciencias sociales. Las ciencias más que sociales, digamos, los valores. Ya. Esos no tienen cómo explicarse. Entonces, la razón no sacia la búsqueda de la verdad. La verdad, Nacho, es una mixtura completa de razón, de comprensión, es una totalidad concreta. Entonces, esa verdad es la que se diluye, ¿no? Ahora, en el escenario social, político, habría que buscar una razón plausible que más o menos sacie ciertas expectativas e ilumine el camino, nos dé alguna propuesta de saber de qué se trata nuestra permanencia en la vida y no solamente de atesorar bienes y tener deseos de, bueno, tener confort y placer y bienestar, sino también de capacidad de servir. Esa sería una razón de otra dinámica, con otra filosofía que más o menos apunte al crecimiento del espíritu. Por supuesto. Y también, Mancho, la psicología moderna, contemporánea, dicen, el niño nace
con la razón la sociedad lo pervierte, Nancy Eso sano usó, claro. o no. Primero es la intuición, no la razón. Ujú. Es interesante, ¿no? Claro, ya habíamos hablado de intuición, pues, ¿no es cierto? Habíamos Claro, hablado de eso intuición es. más antes, claro. Pero entonces, no se adscriban exclusivamente a la razón. La razón es dinámica, es analítica, es crítica, es dialéctica y va estructurándose en la medida en que podemos alcanzar entendimiento y comprensión de las cosas, ¿no? O sea, que el que razona razonantemente y son racional 100% es un tipo muy peligroso. Eso más o menos es la conclusión a la que estamos. La razón es dinámica y tiene que adscribirse desde el punto de vista de los escenarios a una realidad concreta que significa hacer el bien común. Nos vamos con esta conversación. Ustedes ya saben, como de costumbre, aumentenle su salsita, su sazón, y encuentren ustedes por su propia cuenta, porque este no es un programa de profesores que van a darles, y ustedes tienen que responder una lección, no. Esta es una historia que permite que ustedes razonen. Esa es cultura política. Bien, venía Malichita después de tiempo. La, la. Hola amigos, ojalá estén todos bien. Otra vez con ustedes para contarles una nueva anécdota. Esta vez les voy a contar una anécdota de Jacinto Benavente. ¿Quién fue? Un dramaturgo español cuya meritoria y abundante obra le valió en el año 1922 el ser premiado con el Premio Nobel de la Literatura. Él es autor de unas 170 obras dramáticas. Se emparentó con el costumbrismo de la generación del 98, pero luego decantó en el modernismo. Llegó a convertirse en la figura central del teatro español. Luego se inició en su obra teatral con la comedia El nido ajeno. De ahí vinieron muchas otras comedias como Gente conocida, La malquerida, La noche del sábado, La comida de las fieras, Lo cursi, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna su obra más lograda fue la comedia, ¿cómo se llama la comedia? Espérate. Los intereses creados, ¿no? Que fue su obra magistral, ya que reflejó la tradición pícara española, pero llevada al extremo. Ahora viene la anécdota. Pocos días después de que don Jacinto Benavente fuera galardoneado con el Premio Nobel, fue entrevistado por un joven periodista español que le hizo variadas preguntas, ¿no? Y entre ellas sobre su vida y sobre su trabajo intelectual. Y el ambiente se desarrolló en un clima tranquilo, sereno, pero después, como para dar terminada la conversación, el periodista, en un tono malicioso pícaro, le hizo la siguiente pregunta y le dijo: don Jacinto, ¿y cómo hizo usted para convertirse en homosexual? El autor, agarrado, sorprendido en su buena fe, luego de pensarlo unos segundos, respondió a la insolente pregunta y le dijo: preguntando, joven, preguntando, así que usted va por buen camino. Así que no haga preguntas impertinentes, porque después puede encontrar un atajo en vez de ir por el camino correcto. Bueno, aunque al final ahora dicen que el atajo también es un camino correcto. Pues bien, nos vamos a la biografía sobre Richard Rorty, Rorty, un filósofo. sí. Filósofo nacido en Nueva York hace 94 años. Sus críticos afirman que su prosa provocativa, irónica e ingeniosa lo convierten en un brillante expositor y escritor y de las ideas filosóficas que van contracorriente de lo académico, a pesar de que su existencia la desenvuelve en la academia. Investigar, publicar, dar conferencias es su existencia.
crítico de los conceptos de giro lingüístico de moda en los enfoques filosóficos contemporáneos sobre la realidad en términos de lo sustantivo del lenguaje como eje y contra la interrelación descriptiva y explicativa racional de la realidad, de la teoría de la representación. Rorty sostiene que la filosofía constituye más un género literario y el mundo, la realidad o texto es indefinidamente abierto. No hay cierre. Es posible que se trate del tiempo de agonía, este tiempo, de la epistemología y el surgimiento, dice Rorty, de la hermenéutica. Una interpretación. Hermenéutica, sí. Ironiza la obsesión de los filósofos por la argumentación. Propone que lo sólido y consistente en el filosofar es tratar de convencer al otro haciendo uso de léxicos diferentes. Se debe reemplazar la teoría argumentativa, que es la razón, por la narración, el relato, la historia. Todo argumento es circular porque todo enunciado racional es finalmente una preferencia o una opción cultural. De la lógica al lenguaje y de este a juego estético, la belleza de lo que se narra o aparece, parece que es el camino por el que debe andar la filosofía y el filosofar. En la lectura de las investigaciones de Rorty cobran sentido expresiones como relectura, redescripción, reescritura, recontextualización. Para él resulta sustantivo abandonar la objetividad y optar por la solidaridad y aceptar que los seres humanos somos, queramos o no, etnocéntricos, lo que es mejor que la elaboración de discursos con ideas de orden universal y absolutas. Vale lo particular que se debe respetar. Más que argumentos racionales, se trata de hablar con el alma de la época. Por ejemplo, en el caso de la democracia, el problema no consiste en no saber demostrar con fundamentos desde la razón. Este es un léxico viejo. De lo que se trata es de redescubrir sus prácticas y metas, teniendo presente que somos capaces de saber de la contingencia de nuestras convicciones y que, sin embargo, luchamos por ellas. Plantea una redescripción posilustrada que traslada la atención de la ciencia al arte y a la política utópica, por lo tanto a zonas de la cultura que excitan la imaginación. De alguna manera, la filosofía es una crítica literaria, ya que proporciona elementos que amplían o modifican el léxico último de una persona o de una comunidad. Sostiene, finalmente, que ninguna de las tradiciones como la posanalítica y las que surgen después de Nietzsche hablan de la relación sujeto-objeto, ni de representaciones, ni de lenguaje como intermediario entre sujeto-objeto, tradiciones que se deben abandonar, sobre todo si se tiene en cuenta que en el sujeto la ausencia de racionalidad en la acción pública es evidente. Se trata de recontextualizar el deseo de conocer en un léxico nuevo, el mismo que se manifiesta en las artes y en la literatura, en lo que tiene de relativo mucho más que en las ciencias naturales. Alejarse de una cultura basada en el cientificismo a otra aproximada a una cultura poetizada. Este es el reto del presente, dice Rorty. Nuestra biografía bien ilustrativa de Richard Rorty. Bien, vamos a volver a revisitar a Jorge Luis Borges. Bueno, quienes han leído su poesía no pueden escapar de ella. Es tan fascinante, tan sugestiva y tan profunda. Y ya leímos con anterioridad Arte Poética de Jorge Luis Borges y le preguntaron a él alguna vez qué cosa era
al final creo que aparte de ser cuentista, de ser ensayista, de hacer diálogos, etcétera, creo que soy poeta. Espero que la gente crea que soy poeta. Eso dijo Jorge Luis Borges. Y vamos a leer ahora nuevamente Arte Poética y sean ustedes, vean, capten esa percepción, esa métrica tan especial y ese sentido de historia tan fascinante, ¿no? Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de los años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad y no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Arte Poética de Jorge Luis Borges. Nos vamos hasta la próxima, el último día de febrero, 28 de febrero, viernes a las 6:30 de la tarde, o si no, minutitos más tarde, depende del clima, porque aquí está lloviendo como parece un desmadre de la naturaleza.